¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Es muy bueno estar como cada viernes de noche, como cada principio de sábado, todos juntos, adorando a Dios, buscando su palabra. Así que sean bienvenidos y como siempre, bueno, vamos a estar ahí leyendo y respondiendo en vivo los mensajes que quieran dejarnos en el chat de YouTube. Y hoy quiero presentarles a un amigo, estoy con Damián Fabio, él es de Argentina, está acá en la provincia de Córdoba. ¿Se puede decir, Damián, que sos un producto de las fiestas organizadas en la provincia de Córdoba, más o menos? Sí, totalmente, sí. Sí, fue a través de las fiestas como llegué a conocer a este excelente grupo de amigos. Muy bien. Creo que sos ahora el más joven del grupo. Damián va a estar acompañándonos en todo lo que es el trabajo de tiempo de reunión, así como ustedes también han conocido a Martín, a Néstor, a César. Así que para la audiencia que se va renovando, tenemos esta bendición, este privilegio de contar con nuevos amigos. Así que vamos a introducirnos en el estudio de esta lección, este trimestre que estamos viendo sobre el amor ágape de Dios. ¿Sí? Cada lección ha sido de mucha bendición. Ya estamos en la lección número 11, ¿sí? Quedan apenas 3 lecciones, si no me equivoco, y también se nos fue el año, ¿no es cierto? Es el último trimestre del año, así que vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder introducirnos en este tema y te voy a pedir, Damián, si querés guiarnos en oración. Sí, por supuesto. Bueno, oramos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta noche que podemos recibir tu día santo. Te pedimos ahora que tu Espíritu pueda estar con cada uno de nosotros, enseñándonos a través de estas palabras que dejaste escritas en las Escrituras, que podamos conocer más acerca de tu amor y que podamos seguir quitando de nuestra mente cada concepto erróneo que tenemos acerca de ti. Te pedimos tu dirección, Señor, y tu guía con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a compartir, como ustedes saben, como siempre ya conocen la dinámica, ponemos la presentación ahí en pantalla para si estás con el celular o en algún lado donde no tenés tu Biblia, y también aparte hay citas para que puedas leerlo ahí mismo mientras vamos conversando. Amor que no se irrita ni guarda rencor. Mm. Es el título de esta lección número 11. Y el versículo de memoria está en Efesios 5:1, que nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sin duda un gran desafío, ¿no? Todas estas características que venimos viendo en estas lecciones pasadas, y especialmente esta, ¿sí? Que no se irrita ni guarda rencor en un mundo donde es tan fácil, ¿no? Donde somos eh, provocados constantemente y también donde a veces nosotros somos los que podemos provocar a otras personas, ¿no? Te voy a pedir, Damián, dar el privilegio, si querés, de inaugurar esta lección. Vamos a empezar con la pregunta número 1. Bien, dale. La pregunta número 1 nos dice, ¿cuál es la siguiente característica del amor ágape que le sigue a que no busca lo suyo, que era la de la lección anterior, ¿no? Primera de Corintios 13:5. Si leemos en Primera de Corintios, el versículo dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿no? La lección también pregunta cómo lo traducen otras versiones, como tal a Dios habla hoy, la nueva Biblia viva, la Biblia la palabra, y cómo lo traduce en inglés la King James, vamos a ver, ¿no? Eh, y después dice, siendo el amor ágape benigno y que no busca lo suyo, sino que todo lo sufre por salvar al hombre. ¿Se habría consiguientemente de irritar?
Eh, y bueno, vamos a considerar un poco, a ver si según el versículo de memoria vamos a ser imitadores de Dios y nuestro propósito es conocer a Dios para ser imitadores de Él. ¿Qué cosas implica que Él no se irrite ni guarde rencor? ¿Qué significa eso para nosotros? Tiene un valor importantísimo y la verdad te saca muchas cargas de encima, ¿no? Eh, en la versión King James en inglés, que dice is not easily provoked, en la traducción dice no se provoca fácilmente. Nos remite un poco al ese que dice es tardo para la ira, ¿no? Que está en el Antiguo Mm. Testamento. Y después tenemos en esas tres versiones que mencionamos antes, es no enojarse, ni se enoja fácilmente y no pierde los estribos, como una expresión un poco más familiar, ¿no? Entonces, eso nos da una vislumbre un poco más de qué es lo que implica el amor realmente, ¿no? Así es, y me da pie para comentar un poquito sobre el trimestre que viene, que vamos a estar estudiando los fundamentos del carácter de Dios. En una de las lecciones, sí, o en varias quizás, vamos a estar tocando este concepto de la ira de Dios, ¿sí? Si es igual a la nuestra, ¿por qué en cierto sentido se nos dice a nosotros no tener ira, no enojarnos, no reaccionar, pero después la Biblia nos habla sobre la ira de Dios, ¿no? Vamos a ver si es la misma cosa, si es el mismo sentimiento que el que tenemos nosotros que siempre va con pecado, ¿no? Cuando nos agarra la ira a nosotros, siempre está acompañado de pecado. Mm. Pregunta número 2 dice, en contraposición, ¿sí? En contraposición a lo que decía Damián, de ser imitadores de Dios, de no dejarse provocar fácilmente, ¿sí? De no enojarse, de no guardar rencor. ¿Cuál es la condición natural del hombre? Nuestra condición natural. Romanos 3:15 nos dice que nuestros pies, ¿sí? Sus pies, se apresuran para derramar sangre. Mm. Eh, Tremendo, ¿no? Esta es la reacción natural. Alguien nos hace algo, Caín con Abel, ¿no es cierto? Pensar Nos que gusta, parece el que lo pecado tenía, disfrutáramos. sí, el pecado tenía solo un par de años afectando a la raza humana. O sea, Adán y Eva habían sido creados perfectos y sus hijos, la primera generación, uno pensaría que todavía no estaba tan arraigado todo esto del pecado, y sin embargo el hijo mayor termina asesinando al segundo hijo por un malentendido, ¿no? Por una discusión. Tremendo, ¿no? Y la Sí. pregunta 3 dice, ¿qué advertencia da Jesús con respecto al enojo del hombre? Y en Mateo 5, 21 y 22 dice, oístes que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús acá enseñando que en realidad el sentimiento de asesinato comienza en la mente, ¿no? Comienza en la mente y continúa con las palabras que podamos decir. No es necesario llegar a quitarle la vida física de alguien para ser culpable, ¿no? Entonces el peligro acá es que la ira, el dejarse provocar, eh, viene seguidamente de una reacción que nos lleva al pecado, ¿no? Que viene con pecado casi siempre. Claro, y siempre teniendo en mente ser imitadores de Dios. Si Jesús dice esto y Jesús es la imagen del Padre, entonces esto nos habla del Padre y eso nos abre un campo de estudio gigante acerca del carácter de Dios, ¿no? Así es, tal cual. Bien, continúo entonces. La pregunta 4 dice, ¿cómo es la ira del hombre y qué es lo que no obra? ¿No? Leemos en Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eh,
Esto nos habla un poco de, a ver, tenemos tantas referencias en la Biblia acerca de la ira de Dios, pero acá nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, entonces de alguna manera nos está dando una pista que nuestra ira y la ira de Dios son dos cosas diferentes. Pensamos que son lo mismo, pero lo más probable es que no, ¿no? Como vamos a ir estudiando. La pregunta 5 dice, ¿a qué se nos llama? Nota las palabras ninguna y toda que aparecen mencionadas en los versículos, ¿no? ¿Hay espacio para alguna de estas cosas? En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, como vos decías antes, eh, el deseo del asesinato empieza en la mente, parte del enojo, y cuando yo lo manifiesto con la boca, según las palabras de Jesús, era considerado un pecado, ¿no? Entonces se nos insta que ninguna palabra corrompida salga. En el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nuevamente relaciona el hecho de las palabras, la gritería, la maledicencia, con el enojo y la ira, porque lo primero que manifestamos es con la boca, ¿no? Y La leemos, maledicencia es el decir malas palabras, ¿no? El maldecir. claro, claro, es lo primero que sale. Hay enojo en el corazón, se manifiesta en palabras, es lo primero. Y el 5.1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Entonces, estamos viendo una relación muy fuerte entre, primero, que la ira del hombre y la ira de Dios son dos cosas diferentes. Y segundo, que en la ira del hombre lo primero que se manifiesta son palabras de maldición, ¿no? Por eso nos ayuda a explicar un poco el versículo anterior también. Está bueno lo de las palabras, ¿no? Ninguna, toda, son palabras absolutas, porque si no es como que podemos pensar, bueno, pero a veces es necesario descargarse, mientras lo hagas un poquito está bien, ¿no? Acá Claro, dice ninguna, o sea, ninguna palabra salga y quítese toda amargura, o sea, no podés tener ninguna. Especialmente para los que somos casados también hay un consejo ahí de no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Cuando a mm, veces hay alguna discusión difícil, el hecho de no irse a dormir con esa amargura, sino eh, que haya otro tipo de sentimientos, ¿no? De amor y de incondicionalidad, aún en los momentos más difíciles. sí. Yo en el pasado lo he hecho de poner excusas, decir, no, Argentina es un país donde se usan mucho las palabras, las malas palabras, es parte de la cultura. Pero la Es Biblia, la verdad. Biblia es explícita, ¿no? Es clara. Ahí golpeándose un dedo con un martillo, o bueno, acá en Buenos Aires, bueno, seguramente vos ahí no estás en la capital de Córdoba, pero has sido, también es parecido a Buenos Aires. Manejar ahí también es complicado, ¿no? Uno se ve provocado fácilmente con muchas situaciones. Sí, Y como totalmente. decías vos, los argentinos somos bravos, así que tenemos tanto para aprender y para dejar que el Señor actúe en nosotros, ¿no? Porque a veces, por más que nos esforzamos, es como que no podemos, ¿no? Decía la pregunta, ¿no? Es la condición natural, ¿no? Sus pies se apresuran para hacer todo lo que está mal, ¿no? Sí, totalmente. Pasamos entonces al otro concepto, ¿sí? Había dos conceptos que planteaba esta lección. Uno es el no tener ira, ¿sí? El no dejarse provocar. Y el otro es no guardar rencor, ¿no es cierto? ¿Qué no guarda este amor ágape? No guarda rencor. Primera de Corintios 13:5, que es el versículo que venimos estudiando ya desde la semana pasada, nos dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Eh, Muchas veces la ira es una reacción a la provocación que es instantánea. Dichoso el que pueda, hay gente, ¿no? Que puede como que se olvida rápido, o como los chicos, ¿no? Se pelean, discuten por algún juguete, por algún juego, pero vos los ves que a los 2 minutos ya están jugando juntos otra vez, se pelearon y ya son amigos y se abrazan. En cambio, los adultos es como que discutimos, nos enojamos y a veces podemos pasar días, semanas, meses o años sin hablarnos
y acariciando ese sentimiento, ¿no? De que estamos masticando bronca y rencor contra alguien, ¿no? Pero vemos que si queremos ser imitadores de Dios, su amor, que es el amor ágape, no hay lugar, ¿no? Para guardar este tipo de rencor. Incluso cuando puede pasar que gente nos hace algo, pero no hay una confrontación. Alguien nos dice, nos hace algo y se va, ¿sí? Y no se dio cuenta que nos lastimó, que nos hirió, o alguien que no vemos más. Especialmente en estos casos, qué importante es el soltar, ¿no? El perdonar, el dejar ir y pensar bien de la gente, ¿no? El amar como Dios lo hace. Y la pregunta 7 que nos habla de esta misma expresión, ¿sí? Así como vimos cómo traducen otras versiones la parte de la ira, de la provocación, también lo vamos a ver acá en la nota 2, eh, cómo se traduce esto de no guardar rencor. Y nos va también a mostrar en el diccionario Strong eh, cómo se utiliza esta palabra en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, dice el versículo en esta versión, capaz que vos te acordás, a veces a mí me cuesta tanto ver las iniciales. Nueva traducción viviente debe ser esta. Podríamos hacer un Sí. juego ahí, ¿no? Si los hermanos están viendo, que en el chat pongan qué sería PDT, que esa versión sí que no me acuerdo, tendría que haber puesto el nombre, ¿no? Bueno, se traduce como, dice, bueno, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, y acá la frase que nos interesa es, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. También esto es guardar rencor, ¿no es cierto? Pero decir, Es una no, no, buena no, yo manera no, de, claro, no es una estoy buena enojado, manera yo de, no lo odio. claro, de describir al rencor, ¿no? El rencor es como si tuvieras un anotador donde anotaste lo malo que te hicieron y lo tenés guardado siempre. Como, Tal cual. Puede ser una excusa, decir, no, yo no lo odio, pero mira, me hizo esto y esto. Para la próxima yo me acuerdo, ¿no? y va a Eso tener que también es pagar. guardar rencor, ¿no? Así es. Mm, En la traducción esta PDT o en la versión esta PDT dice, el amor nos lleva cuenta de las ofensas. ¿Sí? Es mm. otra forma de traducir. Y en la Reina Valera actualizada del 2015 dice, ni lleva cuentas del mal. Más o menos van en una misma línea, ¿no? Reina Valera Gómez dice, no piensa mal, ¿sí? No, esto tiene que ver con alguien me hizo algo, ¿qué recuerdo yo tengo de esa persona? Cuando me viene a mi mente, ¿me está generando una angustia, un mal pensamiento? Bueno, dice, no piensa mal. Y LBLA, que es la Biblia de las Américas, bueno, metí 4 de 5, ¿no? Me faltó esa PDT, pero las otras más o menos bien. La Biblia de las Américas dice, no toma en cuenta el mal recibido, ¿sí? Entonces no solamente es una cuestión de un sentimiento, sino también es algo práctico, ¿no? Es aprender a olvidar lo malo de otras personas, aprender a olvidar lo que nos hayan hecho, no llevar registros, y es como dice el Salmo, ¿no? Que Dios hace con nuestros pecados como si fuese, que los ata con una piedra y los tira al fondo del mar, ¿no? Qué No te lo voy diferente, a recordar a la próxima que me debes algo. claro, qué diferente sería, qué paz tendríamos si de todas las personas con las que nos cruzamos en nuestra vida solamente recordáramos lo bueno de cada una de ellas, ¿no? Sería pacífico para nosotros, tanto como liberador para esa persona, saber que no la están recordando o asociando con eso malo que hizo. Seríamos pacificadores. Así es. Y bueno, acá en la Strong, la palabra en griego, que bueno, nos aparecen varias raíces, podemos eh, sacar algunas conclusiones. Por ejemplo,
La 3049 sí que también hace referencia a la 3056, nos habla de hacer inventario, ¿no? O sea, tiene que ver con esto, no hacer un inventario de las cosas que nos han hecho, ¿no? Eh, guardar rencor, inculpar, atribuir, contar, tomar en cuenta, discutir, vamos como sacando esas que tienen que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Después en la 3756 dice ignorar, por ejemplo, ¿no? Una de las acepciones es ignorar, no acordarse. Y acá en la 2556, tenerlo como sin valor. ¿Qué más? Bueno, dice depravado, injurioso, pestilente, daño, mal, malo. Esto debe ser en cuanto al sentimiento, ¿no? De guardar ese rencor, indigno, inválido, eh, todo lo que tiene significados negativos para nosotros, ¿no? Es como que me vino a la mente como si fuese un veneno, ¿no? El hecho de guardar, de tener un inventario de lo que tal persona me ha hecho, es como un veneno que va afectando a mi corazón, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando uno alimenta, podés empezar con un sentimiento chiquitito, pero si vas alimentando a través de los años, se puede volver una bola de nieve cuando uno no aprende a soltar, a perdonar, ¿no es cierto? Y a pensar bien de la otra persona. Es pestilente, como dice la tercera definición, ¿no? Tal cual, Imagínate guardar tal algo cual. pestilente entre tus cosas. Depravado, dice. Tremendo. Bueno, pasamos ahí a la 8 si querés continuar. Bien, dice la pregunta 8: ¿cómo Dios nos trata en relación a nuestras transgresiones y pecados? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Quién necesita ser reconciliado, Dios o el hombre? Vamos a ir respondiendo, ¿no? El primer texto es 2 Corintios 5, 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿no? Algo aliviador, o sea, algo totalmente liberador, decir, Dios no me estaba teniendo en cuenta mis pecados, para mí te desata, te libera completamente, ¿no? Y ahí entra, ahí sí te quieres reconciliar, ¿no? Cuando sabes que no se te tuvieron en cuenta los pecados y es palabra de Dios, ¿qué más te falta para que te anime a reconciliarte con Dios, ¿no? Eh, y Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y acá nos vincula un atributo de Dios que es la paciencia con el hecho de pasar por alto los pecados, ¿no? Entonces sabemos que eso viene de su paciencia, y su paciencia es la manifestación de su amor, ¿no? Eh, Seguimos con la siguiente, con la... Ah, no. Sí, estaba pensando, digo, como nos enseñaron, ¿no? Como la mayoría del mundo cree de Dios, cuando entendemos mal el juicio, porque la Biblia habla de juicio, ¿no es cierto? Pero lo entendemos mal, es como que vemos a Dios ahí anotando todos nuestros pecados, ¿no? Se empieza a anotar, empieza a llevar un inventario de todo lo que hicimos, y Él quiere justicia, o sea, o pedís perdón y te ajustás a sus normas, o un día te tiene que ejecutar una sentencia, ¿no? Mm. Esa es la mala forma. Entonces, nosotros entendemos mal a Dios y por eso hay mucha gente, o la mayoría, que tenemos una enemistad, o sea, hay algo que pensamos de Él que no nos permite acercarnos. O tenemos un temor reverente, nos da un poco de miedo, obedecemos por temor a ser destruidos, Mm. pero sin embargo vemos que en realidad la reconciliación
eh, viene en un solo sentido. O sea, nosotros tenemos que aprender a ver a Dios de la forma en la que Él es, que siempre nos perdonó, que siempre se olvidó de los pecados, dejar de pensar mal de Él y acercarnos a Él ahora como un padre que tiene este amor ágape, ¿no es cierto? Un padre totalmente incondicional, ¿no? Que no nos tiene en cuenta tantas cosas malas que hemos hecho y que no es al revés, ¿no? Que Dios en realidad, que Cristo vino en realidad para poner un paño frío y que Dios no esté tan enojado con el hombre, así Dios se reconcilia con el hombre, ¿no? No Mm, es así, o sea, somos no, nosotros los que tenemos que aprender a pensar bien de Dios. sí. Pensamos que es como Papá Noel un poco, ¿no? Todo el año está viendo a ver si nos portamos bien y nos portamos mal. Llegada a cierta fecha delimitada, se le acaba la paciencia y ese día ejecuta o la recompensa o el castigo, ¿no? O sea, o te trae un regalito o te trae el carbón. Eh, y nosotros pensamos que Dios es así, pero no, por lo que estamos leyendo no es así. O sea, Él nos está hablando de que tiene paciencia y nos está hablando de que pasa por alto los pecados. Papá Noel no me pasa por alto los pecados, los tiene anotados, a ver si me porté bien o me porté mal, para darme una recompensa acorde. Y muchas veces relacionamos estos dos personajes y en nuestra creencia nos damos cuenta que son muy parecidos y en realidad no es así. En realidad la Biblia nos está enseñando cómo es el carácter de Dios realmente. Y es clave, ¿no? Entender que dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, no hay una diferencia, no es Dios de una forma de ser y Cristo de otra, ¿no? Mm. Dios estaba enojado, Cristo vino a aplacar ese enojo. O sea, era Dios mismo quien estaba en Cristo eh, tratando de acercarse a nosotros, de mostrarnos su amor. Era el mismo Padre, ¿no? Que prácticamente está suplicando, o sea, por favor, mírame, te amo, no tengo en cuenta tus pecados. Qué importante es entender eso, ¿no? Ujú. Bueno, continuamos, tenemos la pregunta 9 que dice, ¿cuáles son los dos aspectos fundamentales del nuevo pacto? ¿Sí? Ustedes saben, venimos de 6 meses estudiando las lecciones de los pactos, los 2 trimestres anteriores. Como si te sumaste hoy y no viste esas lecciones, te las recomiendo, las podés descargar de la página de tiempo de reunión, pero como un súper resumen, ¿no? Ese antiguo pacto es la promesa que los hombres les hacen a Dios de obedecer, ¿sí? Te prometo que yo voy a obedecer todos tus mandamientos, tus palabras, pero en realidad después no puedo, ¿no es cierto? Y termino, la termino arruinando, no puedo, me es imposible. Pero Dios ve el corazón, ve que hay buenas intenciones, acepta este pacto, pero sabe que no van a poder. Entonces, en el nuevo pacto, ¿sí? Son las promesas de Dios al hombre, y dice en Hebreos 10, 16 y 17, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, en este nuevo pacto tenemos dos aspectos fundamentales. El primero es que no soy yo quien hace la obra, quien trata de portarse bien, sino que es Dios quien pone en mi corazón tanto el querer como el hacer. Él me da a Cristo, ¿sí? En forma espiritual, para que, como Pablo dijo, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, cuando de mí sale algo bueno, cuando yo obedezco, cuando ando como Dios, es porque Cristo vive en mí. Es la obra que hace Dios. Y el segundo aspecto es que nunca más se va a acordar de los pecados y las transgresiones. A veces como cristianos la vivimos complicando, ¿no es cierto? Pero esto es muy fácil. O sea, Dios quiere hacer la obra de limpiarte, de santificarte y de que Cristo viva por vos. Y encima te perdona ya todo lo que hiciste mal antes. No hay que hacer prácticamente nada, ¿no? Simplemente atesorar estas palabras en el corazón y creer en que Dios cumple su promesa. No hay una cuestión de esfuerzo, no hay una cuestión de qué difícil que va a ser salvarme. Es simplemente dejar de tomar el control y permitir que Dios lo tome, ¿no? Y la pregunta sigue diciendo, ¿no? ¿Qué nos dice
esto de lo que quiere hacer Dios con nuestros pecados. Bueno, un poco estaba contestado, pero agrega 2 versículos más para ampliar, que son Miqueas 7:19, que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acercarse a Dios, para que Dios cumpla su promesa, ¿no es cierto? Para que Él tenga misericordia, para que sepulte nuestros pecados. Acercarse a Dios, nada más. Él hace todo el resto, ¿no es cierto? Sí, buenísimo, sí. No tengo nada más que agregar con respecto a eso, todo eso que acabas de leer, solamente que ¿dónde está el problema? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos o vamos a armar un registro de las ofensas que tenemos en contra de Dios porque tal o cual cosa? ¿Qué vamos a guardar en nuestro corazón? ¿El rencor o vamos a guardar las promesas? ¿No? Bien. La pregunta 10 dice, ¿cómo la siguiente visión ilustra la obra de Dios al respecto? Zacarías 3, del 1 al 4, vamos a leer qué significa ser revestido de ropas de gala. Y la visión de Zacarías dice, me mostró al sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Un texto muy interesante, una visión que tiene, ¿no? Donde vemos a Satanás directamente acusando a un hijo de Dios, eh, justamente porque ese hijo de Dios está vestido de vestiduras viles, pero la orden es ahí, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eh, Incluso leyéndolo así nomás, sin pasar a interpretación, es un texto hermoso, ¿no? Es un texto muy lindo, un acto de amor de parte de Dios, ya podemos notar desde ahora. Pero ahora nos vamos a ir turnando, vamos a ir leyendo la nota 4, que nos va a ayudar a explicar un poco en qué consiste todo esto que acabamos de leer, ¿no? Tremendo. Bien, leo la primera parte de esta nota 4. Dice, se presentó delante del profeta la escena de la acusación de Satanás. Él dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote en los cielos. ¿Y qué está haciendo? Está efectuando una obra de intercesión y expiación en favor de sus hijos que creen en él. Por medio de la justicia imputada de Cristo, los miembros de su pueblo son aceptados por Dios como personas que confiesan ante el mundo que pertenecen a Dios, guardando todos sus mandamientos. Satanás está lleno de maligno odio contra ellos y manifiesta hacia ellos el mismo espíritu que manifestó hacia Jesús cuando estaba en la tierra. Cuando Cristo se hallaba ante Pilato, el gobernante romano trató de liberarlo y deseó que el pueblo escogiera salvar a Jesús de la terrible prueba por la cual estaba por pasar. Presentó ante la multitud clamorosa al Hijo de Dios y al criminal Barrabás, e inquirió, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Bueno, terrible lo que le hicimos a Jesús, ¿no? Lo que hacemos cada vez que elegimos a Barrabás. Y bueno, y considerando esto, en el cielo, Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, este es un acto de amor impresionante con respecto a nosotros y de manera muy clara está demostrando cómo Él pasa por alto nuestros pecados, ¿no? Así es. Continuamos leyendo entonces en Testimonio para los Ministros. Estamos en la página 38.
Dice, el mundo estaba agitado por la enemistad de Satanás y cuando se le pidió que eligieran entre el Hijo de Dios y el criminal Barrabás, los judíos escogieron al maleante antes que a Jesús. Las ignorantes multitudes fueron inducidas por los engañosos razonamientos de los que se hallaban en alta posición a rechazar al Hijo de Dios para escoger a un ladrón y homicida en su lugar. Recordemos todos que todavía estamos en un mundo donde Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado y crucificado. Un mundo en el que todavía permanece la culpa de despreciar a Cristo y preferir a un ladrón antes que al Cordero Inmaculado de Dios. A menos que individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley y ejerzamos fe en nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo ha rechazado, estaremos bajo la plena condenación merecida por aquellos que eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. El mundo entero está acusado hoy del rechazo y asesinato deliberados del Hijo de Dios. La palabra guarda registro de que judíos y gentiles, reyes, gobernantes, ministros, sacerdotes y pueblo, todas las clases y sectas que revelan el mismo espíritu de envidia, odio, prejuicio e incredulidad manifestado por aquellos que entregaron a la muerte al Hijo de Dios, reeditarían la misma actuación si se les presentara la oportunidad que tuvieron los hijos y el pueblo del tiempo de Cristo. Serían participantes del mismo espíritu que exigió la muerte del Hijo de Dios. Yo donde veo que pasa es justamente cuando uno enseña o comparte la verdad de que Jesús literalmente es hijo de Dios, ¿no es cierto? Que salió de Dios, que no es un título, que no es un rol adoptado por el pacto, por la encarnación, sino que de verdad es un hijo engendrado de Dios. Basta ver las reacciones, ¿no?, de la mayoría del mundo cristiano, empezando con las acusaciones, ¿no? Empezando con asesinato, ¿no? Porque se despierta el asesinato y el odio y se empieza a manifestar en palabras y en persecución en la mayoría de las religiones, ¿no? Ante la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tal cual como lo dice acá, ¿no? Es el mismo espíritu de odio y de asesinato que estaba en ese tiempo, está hoy también con respecto a Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. Sí, sí, totalmente. Continúo leyendo en Testimonio para los Ministros. Dice, en la escena en que se representa la obra de Cristo por nosotros y la decidida acusación de Satanás contra nosotros, Josué aparece como el sumo sacerdote e interpone una demanda en favor del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Al mismo tiempo, Satanás presenta al pueblo de Dios como compuesto de grandes pecadores y hace aparecer ante el Señor la lista de los pecados que él los tentó a cometer durante su vida, y exige que debido a sus transgresiones sean entregados en sus manos para la destrucción. Exige que no sean protegidos por los ángeles ministradores contra la confederación del mal. Está lleno de odio porque no puede atar en manojos a los hijos de Dios con el mundo, a fin de que le rindan completa obediencia. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo, y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Bueno, ¿quién está presentando la lista de los pecados acá, no? En contraposición con Dios, que es el que no lleva registro de los pecados, el que está acá presentando la lista de nuestros pecados es Satanás, el acusador justamente, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver una diferencia marcada entre el ágape de Dios y lo que no es el ágape de Dios, ¿no es cierto? Sí, y en el sistema de justicia que ambos proponen para su reino, ¿no? El sistema de justicia de Dios es, yo me olvido de todo, te perdono todo y voy a poner una vida viva que va a hacer el bien, va a tener amor ágape. Y Satanás presenta este sistema de justicia que es, cada uno obtiene lo que merece. Tuviste una buena vida,
Dios te tiene que bendecir, pero si pecaste, Dios te tiene que dejar, y Satanás dice que los quiere juntar en manojos para destruirlos, ¿no? Es interesante, ¿no? Poder meditar en el concepto de justicia que propone cada uno. Mm. Sigue diciendo, en realidad, bueno, acá cambia el libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, dice, Satanás induce a los hombres al escepticismo, haciéndoles perder la confianza en Dios y separarse de su amor. Los induce a violar su ley. Luego los reclama como cautivos suyos y disputa el derecho de Cristo a arrebatárselos. Sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y paz, lo obtendrán. Por lo tanto, les recuerda sus pecados para desanimarlos. Constantemente busca ocasión de acusar a los que procuran obedecer a Dios. Trata de hacer aparecer como corrompido aún su mejor servicio y más aceptable. Mediante incontables designios muy sutiles y crueles, intenta obtener su condenación. Esto es interesante, ¿no? Entonces sabemos que cuando nos sentimos indignos, y esto, a ver, puede ser que estemos acá todos los viernes grabando la lección de la escuela sabática y escribiendo libros y haciendo videos y traduciendo folletos y estamos trabajando para Dios todos los días, pero aún así Satanás nos hace sentir que somos malos, ¿sí? Que tenemos tanto pecado y la indignidad es tan grande que no merecemos hacerlo, tenemos que dejar de hacerlo, ¿no? Eh, y uno se quiere esforzar por obedecer a Dios en todo, y mañana me levanto y oro y quiero obedecer y otra vez fallo, y entonces me lleva a un estado en donde me quiero dar por vencido, ¿no? Donde no quiero orar, no quiero ni abrir la Biblia porque esa santidad de Dios parece que me consume y termino escuchando, ¿no? A Satanás, como diciendo, no, no merezco nada, eh, mejor me aparto, hago mi vida, total, intento y no puedo, ¿no? Pero hay que entender que esto es engaño de Satanás. Dios está ahí siempre, ¿sí? Cristo está ahí llamándonos y aceptándonos como el padre del hijo pródigo. No importa si estuvimos revolcándonos en los cerdos y caímos en el pozo más oscuro del pecado, estamos simplemente a 2 rodillas de ser aceptados nuevamente en la presencia de Dios, de que nos saquen el vestido inmundo y que nos pongan ropas blancas como un regalo, ¿cierto? Mm. Sí, totalmente. Es uno de los primeros engaños que Satanás quiso introducir en el cielo, de que Dios era incapaz de perdonar. Y, y eso lo trae a la tierra y lo quiere meter en nuestra mente. Y como funcionó antes con otras personas, él sigue intentando. Pero tenemos la palabra de Dios que nos dice otra cosa, como estuvimos estudiando recién, ¿no? Em, Continúo con la cita de Testimonios para la Iglesia. Dice, el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aun hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Al acusador de sus hijos declara, Jehová te reprenda, oh Satanás. Estos son la compra de mi sangre, tizones arrancados del fuego, y los que confían en él, con fe, reciben la consoladora promesa. Mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala, ¿no? Entonces, no hay una súplica repetitiva e insistente de parte de Jesús para que por favor, Padre, perdonalos. Jesús ofrece una súplica eficaz, porque ¿quién mejor que nadie conoce el amor y el perdón del Padre, ¿no? Entonces,
con una súplica eficaz, Él puede librarnos de toda esa culpabilidad y viene y nos viste de ropas de gala. Es algo maravilloso y lleno de amor en todo sentido, ¿no? Imagino la desesperación de Satanás, ¿no? En la Biblia hay un ejemplo de cuando peleaban por el cuerpo de Moisés, ¿no? Eh, un solo pecado se le computa a Moisés y ahí estaba Satanás evitando esta resurrección y que reciba esta bendición de ir al cielo, ¿no? Más, cuánto más será para con nosotros que tenemos más de uno, ¿no? Unos buenos cuantos. Y bueno, es esa decepción de Satanás cuando ve que Dios simplemente te regala la ropa blanca, es por gracia, no es por ningún tipo de obra, ¿no? Sigue la cita diciendo, todos los que se hayan revestidos del manto de la justicia de Cristo, subsistirán delante de Él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Cristo no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Su palabra declara, ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Es como que diciendo, ¿acaso si yo lo protejo, alguien, o sea, Satanás puede venir a meterse con alguien que está protegido por Dios? De ninguna manera, ¿no? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. La promesa hecha a Josué es hecha a todos. Si guardares mi ordenanza, entre estos que aquí están te daré plaza. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el trono de Dios. Qué maravillosa promesa, ¿no es cierto? Es tener arrepentimiento genuino y fe. O sea, ¿qué es la fe? Es lo que vos decías, ¿no? Es creemos la promesa de Dios, creemos que Él hace la obra de darnos una nueva vida, un nuevo corazón y limpiarnos. ¿Lo creemos? Si yo digo sí, lo atesoro y me arrepiento de mi vida pasada, Dios me da el regalo, ¿no es cierto? Es así de sencillo, pero también así a la vez de dificultoso por nuestra forma de ser. Dios lo hace muy sencillo y nosotros lo hacemos muy complicado, ¿no? Tenemos la pregunta 11, llegando casi a la recta final de esta lección, que dice, ¿qué ocurre con el pecado que Dios no puede borrar del hombre? ¿En dónde queda grabado? Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿En dónde queda grabado? En el corazón del hombre. Vimos que Dios lo olvida, que Dios lo perdona, pero nosotros tenemos que aceptarlo. En cambio, hay pecados que el hombre no quiere soltar, no quiere arrepentirse, no cree que es sumamente indigno, entonces queda esculpido con punta de diamante en la tabla de su corazón, ¿no? Y dice, ¿qué quiere Dios que esté grabado en el corazón? ¿Los pecados, acaso? Deuteronomio 32:46 dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces Dios no quiere que nosotros guardemos los pecados en el corazón. Si Él los perdona y si Él los echa al fondo del mar, entonces nosotros también tenemos que soltar eso, ¿no? Aceptar las promesas de Dios y guardar su ley, guardar su carácter en nuestro corazón, meditar en su carácter y también pasarlo a nuestros hijos. Que, Y sí, qué interesante que diga que la tabla de su corazón, ¿no? Al principio, cuando estábamos estudiando acerca del nuevo pacto, al principio de la lección, decía que Dios quiere grabar su ley en nuestros corazones. Entonces uno se imagina la tabla, como la tabla de los mandamientos, más o menos, ¿no? Como que nos remite un poco a eso. Y ahí puede estar escrita la ley de Dios o puede estar escrito el pecado de Judá, ¿no? Eh,
Cualquiera de las dos cosas pueden estar escritas, pero están escritas en el corazón. Y lo que Dios desea es, bueno, quiere escribir su ley, ¿no? En esas tablas. Sí, es decisión nuestra de qué atesoramos, ¿no? ¿Cuál de las dos? Y mismo, como mencionabas en Hebreos 8:10, que dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, ¿no? No hay que guardar los pecados, hay que creer que Dios los perdona. Y la última parte de la pregunta dice, si el pecado no puede ser borrado del corazón del hombre, ¿qué ve Dios cada vez que ve al hombre? Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Lo importante de entender esto es que es una decisión propia, ¿no? Si yo me quiero deshacer de mi pecado por mi propia cuenta, no puedo. ¿Sí? No es haciendo buenas obras o tratando de tener una buena vida que yo borro el mal pasado, sino que es entregándome a Dios para que Dios los eche al fondo del mar, para que Dios me saque las vestiduras que están puercas y me ponga vestidura blanca. Pero es un trabajo que solamente Él puede hacer, ¿sí? Él quiere que dejes en sus manos el trabajo, ¿sí? Que no guardes el pecado en tu corazón, sino que atesores sus palabras, ¿no? Que de eso se trató el pacto siempre, ¿no? Si oyeres mi voz, haré de ustedes una nación santa, un pueblo de sacerdotes, ¿no? Ese siempre fue la promesa, pero nosotros nunca lo entendimos, siempre estábamos con que, bueno, decinos todo lo que hay que hacer y nosotros vamos a obedecer. Yo voy a guardar el sábado, yo voy a ser vegetariano, yo voy a salir al campo, yo voy a predicar. Eh, es como que recién ahora estamos empezando a ver cómo debió ser desde el principio, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Tenemos la última pregunta, así que vas a tener el privilegio de desarrollarla. Buenísimo. Sí. Dice entonces, para concluir, ¿qué ocurre con aquellos que viven el nuevo pacto recibiendo el Espíritu de Dios? Conectando con lo que recién explicabas, Roberto. Segunda de Corintios 3, 2 y 3 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, ¿no? Entonces es como que unifica y termina de cerrar todo lo que estábamos hablando. Entonces, la tabla del corazón puede estar escrita con pecado o puede estar escrita con la ley de Dios. Y, y eso, según lo que dice Pablo acá, nos hace una carta abierta que todos pueden leer. O sea, ¿qué está diciendo? Somos ejemplo para todos cuando la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. No es algo interno y personal que solamente yo sé o que solo Dios sabe, sino que se hace manifiesto y Dios quiere que se haga manifiesto porque Él necesita eso en el mundo en este momento y está buscando un pueblo dispuesto, ¿no? Amén. Y esto complementa el versículo de memoria que fue con el cual empezamos, ¿no? Sed imitadores de Dios. Mm, Cuando eso se manifiesta en nuestra vida, que es Cristo viviendo en nuestro corazón, eh, somos las verdaderas cartas abiertas que Dios quiere, ¿no? Para que el mundo vea. Por eso es que la predicación, si bien están buenísimos los videos, los libros, los sermones, la predicación más importante va a ser una vida, ¿no? Una vida en la cual Cristo vive y otro ve y ve que en esa vida se manifiesta este amor ágape con todos sus frutos, y entonces esa persona dice, yo quiero eso, o sea, yo quiero vivir así, quiero ser así, y es como que se va contagiando, ¿no? De uno a otro. Cristo es contagioso, ¿no? En ese sentido. Cuando tanto el Padre como el Hijo, cuando se ve este amor ágape con estas características que en este mundo no existen,
es como que uno aprende a amar y aferrarse a ellos, ¿no? De una forma que va contagiando a otros también a que lo puedan conocer de la misma manera. Ujú. Sí, un mensaje hermoso, la verdad, el de hoy y muy liberador, que trae paz, que nos insta a hacer un testimonio para los demás, a que se muestre que no llevamos cuenta del rencor, porque Dios es así. Amén. ¿Te parece si buscamos a Dios en oración para agradecerle y pedirle también que, que nos dé la fuerza de voluntad para dejar de tomar el control y permitir que Él lo tome, ¿no es cierto? Amén. Vamos a orar, los que puedan, nos ponemos en reverencia. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque tu deseo siempre fue y es revelarte a nosotros tal cual eres para que podamos conocerte en este amor tan puro y en todas estas intenciones eh, que son solamente buenas para nosotros. Gracias por todo lo que has hecho, por darnos a tu Hijo, por todas las promesas que aún quieres cumplir. Pon en nosotros, Padre, por favor, un corazón nuevo, danos una vida nueva para que podamos quitar de nuestro corazón, para que puedas quitar de nuestro corazón todo pecado y que atesoremos tus palabras, atesoremos tu ley, tu carácter, para que cuando otros nos vean, puedan verte a ti, puedan ver a Cristo, Padre. Ese es nuestro mayor deseo, pero nosotros no podemos hacerlo y por eso es que queremos aprender a confiar en tus promesas, Padre. Aumenta nuestra fe y capacítanos para hacer lo que tú quieras que seamos. Gracias por todo, Padre, porque sabemos que no merecemos nada. Te rogamos una bendición muy grande sobre cada una de las personas que han escuchado esto, que, que pueda hacer carne en cada uno de sus vidas y de sus corazones tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Damián. Ha sido un gran placer eh, hacer esto contigo y bueno, esperemos que sean muchas veces más. Seguramente vas a estar compartiendo también con los otros hermanos, con quien ya conoces, pero qué bueno que las personas también puedan empezar a familiarizarse contigo, con tu familia, con tu trabajo. Así que bueno, muchas gracias por eso y los invitamos al próximo viernes, ¿sí? El próximo viernes de noche, comienzo de sábado, la próxima lección, la lección número 12. Y por favor, también les pedimos que puedan estar orando, porque en estos días estamos trabajando muy fuerte, ¿sí? Con lo que es el próximo folleto, eh, que se podría decir que es una continuación de esto, ¿sí? No en el nombre, porque se va a llamar Fundamentos del Carácter de Dios, pero sí en cuanto a la temática, ¿no? Estamos viendo los fundamentos del amor de Dios y vamos a seguir viendo los fundamentos de su carácter, esos principios que en Él son inamovibles y que nos van a permitir conocerlo tal cual es Él, ¿no es cierto? Y salir de todo el engaño, de todo lo mal que nosotros habíamos entendido a Dios. Entonces, por eso que pedimos sus oraciones para que Dios nos pueda bendecir, nos pueda usar a todos los que estamos colaborando con la escritura, con las correcciones, con la edición, con los que van a hacer el diseño y con los que van a terminar haciendo las últimas correcciones para que esto en las próximas 2 semanas, 2 a 3 semanas, pueda ya llegar a cada uno de ustedes y que, si es la voluntad de Dios, también pueda empezar a esparcirse en todo el mundo, ¿no? Porque este es el mensaje que tiene que alumbrar al mundo con la gloria de Dios, con el carácter de Dios. Un abrazo grande para todos y que el Señor los bendiga en este hermoso día. Feliz sábado.